Pensaron que estaba roto. Un perro K9 retirado llamado Storm, alguna vez aclamado como héroe nacional, ahora caminaba en círculos, con la cola rígida, los ojos fijos en un tramo vacío de pared de yeso en la esquina de un antiguo asilo de ancianos. Luego vino el ladrido, agudo, implacable, resonando por los pasillos silenciosos como una alarma de incendio en plena noche. Al principio, todos se rieron. «Debe ser una rata en la pared», bromeó alguien. «Tal vez huele moho», añadió otro. Pero entonces, Storm lo hizo una y otra vez, siempre en la misma pared, siempre a la misma hora. Y la mirada en sus ojos, eso no era miedo, era una advertencia. Storm no estaba supuesto a estar aquí para trabajos de detección. Después de servir 5 años con la unidad K9 del sheriff del condado de Marion, fue retirado honorablemente tras una lesión en la columna que casi acabó con su vida. Ahora formaba parte de un programa estatal que colocaba perros de trabajo retirados en asilos de ancianos como compañeros de apoyo emocional. Llevaba menos de 72 horas en el centro de cuidado Maple Oaks cuando comenzaron los ladridos. El oficial Mike Daniel, antiguo manejador de Storm y ahora su cuidador a tiempo completo, estaba acostumbrado a las peculiaridades de su viejo compañero. Patas inquietas durante tormentas, paseos al escuchar sirenas. Pero esto era diferente. «Storm, déjalo», dijo Mike, tirando suavemente de la correa. Storm no se movió. Solo gruñó, bajo, con los ojos fijos en la pared blanca vacía frente a la habitación 214. «Vamos, amigo. No es nada, solo yeso». Pero Storm se acercó de nuevo, luego comenzó a rascar el rodapié, con la nariz pegada al yeso como si pudiera oler algo que nadie más podía. La pared, francamente, parecía como cualquier otra. Blanquecina, agrietada en una esquina, con un poco de daño por agua cerca del techo. Había un armario de fregado cerca y un viejo reloj de pie que no funcionaba desde hacía años. Pero algo en la reacción de Storm, con las orejas hacia atrás, el cuerpo rígido, la mirada fija, envió un escalofrío por la espalda de Mike. Esa noche, tomando un café malo en la sala de empleados, Mike mencionó casualmente el tema a Sandra, la enfermera de noche. «¿Alguna vez notaste algo extraño cerca de la habitación 214? Sandra, una mujer de unos 60 años con ojos cansados y actitud práctica, se encogió de hombros. «¿Extraño como qué?» Storm sigue ladrando a la pared frente a ella. Ella parpadeó. «Esa pared, ¿sí?» Una pausa. Todo ese ala solía ser más grande, ¿sabes?, antes de la renovación. Mike se inclinó. «¿Cuánto más grande?» Difícil de decir. Tal vez 1 o 2 habitaciones más. La sellaron hace años. Dijeron que no cumplía con el código. ¿Quién dijo eso? La antigua administración. El lugar cambió de manos 3 veces en la última década. Nadie lleva la cuenta de que es original y que no. Tomó un sorbo de su té. ¿Por qué? ¿Crees que tu perro huele a asbesto o algo? Creo que huele algo vivo. Al día siguiente, Mike paseó a Storm frente a la pared de nuevo, con la correa en la mano. Misma reacción. Ladridos, arañazos, gemidos. Pero esta vez, algo más pasó. Un residente mayor llamado señor Harper, que normalmente se mantenía reservado, salió arrastrando los pies de su habitación y observó en silencio. «¿Estás bien, señor Harper?», preguntó Mike. El anciano no respondió de inmediato. En cambio, miró la pared, luego a Storm y de nuevo a la pared. Finalmente, dijo: «Ese perro ve lo que ustedes se niegan a ver». Mike frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». La voz del señor Harper bajó a un susurro. «Ella todavía está ahí». «¿Quién?». El hombre no respondió, solo se alejó arrastrando los pies, murmurando algo sobre fantasmas y secretos y que nunca la dejaron salir. Esa noche, Mike no pudo dormir. Abrió su computadora portátil e intentó buscar cualquier historial sobre Maple Oaks. Sin demandas, sin informes de personas desaparecidas, sin quejas en registros públicos. Pero el lugar había cambiado de dueños frecuentemente, y había lagunas sospechosas en los archivos en línea, años completos sin registros de inspección o permisos de renovación. Se recostó en su silla. «¿Qué intentas decirme, Storm?». El perro, acurrucado en su manta cerca, no se movió. Al tercer día, el personal comenzó a quejarse.
Los ladridos de Storm eran demasiado fuertes. Los residentes estaban inquietos. La administradora, la señora Lovett, llevó a Mike a un lado. Oficial Daniels, entiendo que quieres mucho a tu perro, pero no podemos tener este tipo de interrupciones. Si sigue así, me temo que tendremos que sacarlo del edificio. Mike intentó razonar con ella. ¿Y si está intentando decirnos algo? El rostro de la señora Lovett se oscureció. Es solo una pared, oficial. No vayamos a perseguir fantasmas. A veces los fantasmas son solo crímenes sin resolver. Eso no cayó bien. Oye, si crees que perros como Storm merecen más que solo medallas y que sus instintos pueden salvar vidas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal Héroes por los Animales. Contamos las historias que otros ignoran. Esa noche, Mike esperó hasta que los pasillos estuvieron vacíos. No quería que lo despidieran o multaran, pero tampoco podía sacudirse la sensación de que Storm tenía razón. Regresó a la pared, con Storm a su lado, y presionó su oído contra ella. Nada. Pero cuando dio 3 golpecitos suaves, Storm gruñó. Mike sacó una linterna, se agachó y examinó cuidadosamente el rodapié. Entonces lo vio. Una grieta fina, casi imperceptible, corriendo verticalmente por el yeso. Un mal trabajo de parcheo. Alguien selló algo aquí atrás, murmuró. Sacó su multiherramienta y comenzó a raspar suavemente en la pared. Storm se quedó perfectamente quieto, con la cola baja, el cuerpo tenso. La punta de la herramienta raspó algo metálico. Mike se congeló. Entonces vino un sonido, tan débil que casi pensó que lo imaginó. Un golpe desde el otro lado de la pared. No era una tubería, no era una rata, era una mano humana golpeando de vuelta. Mike retrocedió tambaleándose, con el corazón latiendo fuerte. Storm gruñó de nuevo, más fuerte esta vez. En algún lugar del pasillo, sonó la luz de llamada de un residente. Mike no se movió. Se quedó congelado, mirando la pared. Había alguien ahí dentro. Vivo. Marcó al 911. Mientras el teléfono sonaba, miró a Storm y susurró: «Tenías razón». Storm solo miró la pared, en silencio ahora, observando, esperando, porque lo que fuera que estaba detrás de esa pared aún no había terminado de esperar. La operadora del 911 no le creyó al principio. «¿Dices que escuchaste a alguien golpear desde dentro de la pared?» Mike apretó el teléfono, mirando el yeso mientras Storm permanecía a su lado, con la cola rígida, aún observando. «Eso es», dijo Mike. «No fue una tubería. No fue madera asentándose. Fue un golpe. 3 toques. Deliberados». La operadora dudó. «¿Estás en peligro inmediato?» «No», dijo. «Pero alguien más podría estarlo». Los servicios de emergencia llegaron 11 minutos después. Mike los recibió afuera, sin querer alarmar a los residentes. El lugar estaba silencioso, demasiado silencioso, del tipo que solo profundizaba la inquietud. Los bomberos trajeron escáneres térmicos y radar de penetración terrestre. Uno de ellos, un joven llamado Cruz, estudió las lecturas y levantó una ceja. «Hay un espacio aislado detrás de esa pared», dijo Cruz. 2 pies de ancho, tal vez 10 pies de largo. Podría ser una sala de servicio sellada. «No», dijo Mike. «Hay algo moviéndose ahí dentro». Cruz no discutió. Solo asintió a su equipo y comenzó a preparar las herramientas. Adentro, Storm se sentó frente a la pared, con las orejas erguidas, los ojos agudos. No había ladrado desde la noche anterior. Era como si estuviera esperando permiso o una reunión. El primer golpe del mazo resonó en el pasillo como un disparo de escopeta. El yeso se agrietó, el polvo flotó. Un residente a lo lejos tocó su timbre de llamada, probablemente perturbado por el ruido, pero Mike no podía apartar los ojos. Tomó 4 golpes. En el quinto, la pared se partió. Un trozo de yeso cayó hacia adentro, revelando una pequeña cavidad oscura llena de aislamiento podrido y algo más, un panel de madera viejo, como una puerta falsa. El bombero retrocedió. «¿Hueles eso?» Mike lo hizo. Una mezcla de moho, metal viejo y algo peor, como el interior de un ático olvidado después de una tormenta. Desprendieron el panel de madera, y allí estaba ella.
Estaba acurrucada en el suelo, con la espalda encorvada, la piel pálida y magullada por el tiempo y el aislamiento. Su cabello era gris y salvaje, sus ojos abiertos y nerviosos bajo el haz parpadeante de la linterna. Parecía salvaje, hambrienta, aterrorizada y viva. Señora, llamó suavemente uno de los paramédicos, agachándose. ¿Me escucha? Sus ojos se movieron hacia él, pero no habló. Storm, sin esperar una orden, avanzó lentamente, con las orejas bajas, y se detuvo justo antes del umbral. Luego se acostó. La mujer lo miró, y por primera vez, su expresión cambió. Sus labios temblaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y susurró algo tan suave que Mike casi no lo escuchó. «Volviste». Los paramédicos actuaron rápido después de eso, poniéndola en una camilla, revisando signos vitales, haciendo preguntas. Ella no podía responder la mayoría. Sin brazalete médico, solo un vestido de tela descolorido y un número de 6 dígitos cosido en la manga, 30.927. «¿Quién demonios es ella?», murmuró Cruz. Mike no dijo nada. Su mente estaba acelerada. ¿Cuánto tiempo había estado ahí? ¿Días, semanas, años? Era esquelética. Sus muñecas tenían marcas de ligaduras, antiguas. Tenía úlceras por presión y ojos hundidos. Pero, de alguna manera, había sobrevivido. En el hospital, los médicos trabajaron para estabilizarla mientras la policía comenzaba a investigar. Mike se quedó en Maple Oaks, sentado solo en la sala de descanso con una taza de café tibio de la máquina expendedora y Storm acurrucado a sus pies. Pensó en el comentario de la enfermera de noche. Esa ala solía ser más grande. Abrió su teléfono y revisó los planos antiguos otra vez. Efectivamente, ahí estaba. Una habitación etiquetada como habitación 309, listada en planos de 1994. Pero en mapas más nuevos, había desaparecido, borrada, como si ella hubiera sido borrada con ella. A la mañana siguiente, llegaron los detectives. Los medios aún no habían captado la historia, pero era solo cuestión de tiempo. La administradora, la señora Lovett, parecía pálida mientras hablaba con ellos en su oficina. «Solo he estado aquí 3 años», dijo. «Ni siquiera sabíamos que esa habitación existía. No estaba en ninguno de nuestros documentos». Un detective, un hombre alto con acento de Boston, preguntó: «¿Y tus registros de mantenimiento?» Lovett tragó saliva. «Incompletos. Heredamos un desastre cuando compramos este lugar». Mike sabía que ella tenía miedo, pero el miedo no era culpa. Alguien más sabía de esa habitación. Regresó a hablar con el señor Harper, el anciano que había mencionado. «Ella todavía está ahí». Esta vez, Harper lo estaba esperando. «¿Tenía el cabello gris?», preguntó Harper. «Muy delgada. No hablaba mucho». Mike asintió. Harper miró hacia otro lado, con los ojos llorosos. «Todavía está viva después de todo este tiempo». «¿La conocías?» «No su nombre. Nadie lo sabía. Solo la llamábamos la Dama Silenciosa. Estaba aquí cuando me mudé en el 2006. Solía sentarse en el jardín a veces, nunca hablaba. Y luego simplemente desapareció un día. La gente preguntó por ella. El personal dijo que se había trasladado a otro centro, pero yo sabía. Sabía que no era cierto». Mike frunció el ceño. «¿Por qué no dijiste algo?» Harper lo miró, crudo y cansado. «¿Quién me creería? Tengo Parkinson. A veces olvido los nombres de mis nietos. Dirían que la imaginé». Mike no respondió porque él mismo podría haber dicho lo mismo hasta que Storm comenzó a ladrar a una pared que nadie más notó. Esa noche, Mike se sentó con Storm junto a la ventana de su pequeño apartamento sobre la estación de bomberos. «No sé qué le hicieron», dijo en voz baja, «pero alguien la puso en esa pared y esperaba que nunca saliera». Storm rozó su pierna y apoyó la cabeza en el pie de Mike. «Lo que venga después», susurró Mike, «lo veremos hasta el final». 2 días después, llegó una pista. El número de 6 dígitos en su manga coincidía con un catálogo interno de pacientes de una firma privada de atención médica desaparecida, Parmarmacco West. La firma había sido subcontratada en los primeros años 2000 para realizar estudios experimentales de cuidado de ancianos bajo el radar, financiados por inversores privados.
La mayoría de sus archivos habían sido sellados después de una demanda civil en 2008. Pero una cosa destacaba. Paciente 3927, Grayel, estado inestable, respuesta reasignada a observación fuera del sitio. No había dirección de reenvío, pero un administrador sobreviviente listado en la demanda, Edward Kenny. Y adivina quién había sido el director de operaciones en Maple Oaks en 2009. Así es, Edward Kenny. El hospital emitió un comunicado diciendo que la mujer, presumida de estar en sus 80, permanece en condición crítica pero se espera que sobreviva. No publicaron su nombre porque aún no había dicho más de 5 palabras. Se negaba a responder cualquier pregunta excepto cuando Storm la visitaba. Mike lo llevó una vez, por instinto. Pensó que tal vez la consolaría. Y lo hizo. Cuando Storm entró en la habitación, Graceel giró la cabeza por primera vez en todo el día. Su expresión cambió. Sus labios se separaron y susurró, «Me encontró». Luego se durmió, aferrándose al arnés de Storm como si fuera una cuerda de salvamento. De vuelta en Maple Oaks, la habitación 309 había sido destrozada. La policía selló el área como escena del crimen. Los investigadores revisaban años de archivos olvidados e inspecciones ignoradas. Mike se paró frente al yeso roto con Storm a su lado. «No sé cómo lo supiste», dijo, «pero lo supiste». Storm se sentó en silencio, con la mirada fija en la pared vacía. Luego, lentamente, se dio la vuelta y se alejó, como diciendo, «Hay más por encontrar». Y Mike le creyó porque, en un lugar como Maple Oaks, las paredes no solo escondían moho y cables, escondían secretos. La mujer en la pared ahora tenía un rostro. Una enfermera en el hospital St. Anthony estaba revisando los signos vitales cuando la paciente anciana, previamente listada como Jane Doe, de repente murmuró algo en voz baja. No un sonido aleatorio, no un disparate, una palabra, tal vez un nombre. «Grace», susurró. La enfermera se detuvo. «Grace, ¿es ese tu nombre?» La mujer parpadeó lentamente, sus manos temblaron, pero sus labios se curvaron ligeramente, como si hubiera sacado algo de las profundidades de una niebla que la había tragado durante años. Más tarde, cuando Mike visitó con Storm, la enfermera le dijo que su nombre es Grace. Mike asintió. Le queda bien. Pero aún no había apellido, ni número de seguridad social, ni familiares registrados en ningún registro nacional. Nada. Era como si la hubieran borrado a propósito. Esa noche, Mike se sentó en su camioneta afuera del hospital con Storm dormido en el asiento del copiloto. Hojeó su viejo cuaderno, garabateando posibles pistas, líneas de tiempo, nombres. Grace, Parmarmaco West, Edward Kenny. Nada encajaba aún, pero algo dentro de él le decía que todo estaba conectado. Llamó a un amigo, el detective Ronnie Taylor de la antigua división de personas desaparecidas en Eugene. ¿Recuerdas a Parmarmaco West?, preguntó Mike. Ronnie exhaló. Sí, eso fue un desastre. Ensayos clínicos en asilos de ancianos, tratos bajo la mesa con instalaciones de vida asistida. La mayor parte fue enterrada bajo acuerdos sellados. ¿Alguna vez escuchaste el nombre Grace L. ligado a ese desastre? Una pausa. No puedo decir que sí, dijo Ronnie. Pero ahora me tienes curioso. En Maple Oaks, la atmósfera había cambiado. La habitación 309, ahora completamente revelada, estaba sellada con cinta policial. Los investigadores iban y venían, tomando fotos, buscando huellas, levantando tablas del suelo de décadas. Los residentes susurraban. El personal evitaba el contacto visual, y la administradora, la señora Lovett, parecía no haber dormido en días. Mike se sentó con ella brevemente en la cafetería, intentando entender el panorama general. «Has dirigido este lugar 3 años, ¿verdad?» Ella asintió. «Desde 2022. Y antes de eso, 2 gerentes a corto plazo. Nunca los conocí. Honestamente, tomé el trabajo porque pensé que sería tranquilo, pacífico». «¿Alguna vez te encontraste con el nombre Kenny?» Su tenedor se detuvo a medio camino. ¿Kenny como Edward Kenny? Sí, lo he visto 1 o 2 veces en facturas antiguas. El hombre que contrató al equipo de mantenimiento original. Pero eso es todo lo que sé. ¿Por qué? Mike no respondió de inmediato. Porque en su instinto,
sabía que esto iba más allá de una sola mujer atrapada detrás de una pared. Esto era sobre lo que le habían hecho y por qué nadie vino a buscarla. A la mañana siguiente, el detective Taylor volvió a llamar. Busqué en algunos registros sellados, dijo. Extraoficialmente. Hay una Grace Louise Abbott, nacida en 1943. Sin certificado de defunción. Última dirección conocida, un hogar de cuidado cerca de Salem, también gestionado por Parmarmaco West. El pulso de Mike se aceleró. ¿Cómo terminó aquí? Esa es la cosa, no lo hizo. No hay documentos de traslado, ni registros de admisión. Simplemente desapareció del sistema en 2006. Ese fue el año en que el señor Harper dijo que la dama silenciosa desapareció. Taylor añadió, hay una teoría de que algunos de estos estudios de pérdida de memoria eran más como programas de contención. Aislaban a pacientes de alto riesgo, aquellos con demencia de inicio temprano, enfermedades mentales o comportamiento impredecible, y los usaban para probar medicamentos no autorizados. Sin supervisión, sin seguimiento. Y cuando se acabó el financiamiento, desaparecieron. Mike colgó y miró a Storm, que ahora estaba sentado junto a la pared destrozada de la habitación 309. Sus orejas se movieron. Su cuerpo estaba tenso, alerta de nuevo. ¿Hueles algo?, preguntó Mike. Storm no ladró. Solo avanzó, con la nariz baja, trazando el perímetro de la habitación. Luego se detuvo en la esquina lejana, justo al lado de un viejo radiador, medio hundido en el suelo. Storm rascó ligeramente las tablas del suelo. Mike sacó su navaja de bolsillo y levantó un panel suelto. Allí, envuelto en plástico y escondido bajo las tablas, había un cuaderno encuadernado en cuero, viejo, desgastado, manchado por el tiempo. Lo abrió con cuidado. La mayoría de las páginas estaban en blanco, pero cerca del centro, en cursiva temblorosa, había entradas dispersas. Día 14. Me dijeron que el ensayo sería corto. Solo 60 días. No he visto el sol en semanas. Día 33. Las paredes se están cerrando, literalmente. Dicen que estoy inestable. Yo digo que son asesinos. Día 47. A veces escucho un perro ladrar, pero creo que solo está en mi cabeza. Día 100 y más. Me dieron una inyección hoy. Desperté en la oscuridad. Ya no viene nadie. No más comida, no más luz, solo sueño. Mike tragó con fuerza. Jesús. Pasó a la última página. Había un solo nombre garabateado en letras grandes y temblorosas. Kenny. El cuaderno lo cambió todo. Mike lo entregó a los investigadores, quienes abrieron un caso formal contra Parmarmaco West y comenzaron a rastrear cada nombre ligado al programa de estudios de memoria abandonado. Kenny, que desde entonces se había mudado a Arizona bajo un nombre comercial diferente, ahora estaba siendo buscado para ser interrogado por las autoridades estatales. Cuando la historia llegó a las noticias locales, mujer anciana encontrada viva detrás de una pared después de 17 años, Storm se convirtió en una celebridad inesperada. El K9 que no dejaba de ladrar se convirtió en un símbolo de vigilancia y compasión. La gente enviaba tarjetas, golosinas, incluso un parche cosido a medida para su arnés, Storm, el buscador de la verdad. Pero Mike sabía que esto no había terminado. Regresó al hospital esa semana para visitar a Grace. Estaba sentada ahora, con los ojos más claros, aunque aún frágil. Una enfermera le estaba cepillando el cabello cuando Mike entró con Storm. Su rostro se iluminó. Storm dijo en voz baja. Mike sonrió. ¿Recuerda su nombre? Difícil olvidar a un perro que te salva la vida, susurró ella. Se sentó a su lado. Encontramos tu diario. Su expresión vaciló. Lo guardaron bajo el suelo. Creo que esperaban que nadie lo leyera nunca. Grace asintió lentamente, mirando por la ventana. Dijeron que era peligrosa, dijo. Porque no cooperaba. Porque hacía preguntas. Solía ser enfermera, ¿sabes? Vi lo que estaban haciendo. Los demás tenían demasiado miedo para hablar. Y te encerraron. Ella miró a Storm. Pero él me escuchó, todos estos años después. Me escuchó. Mike salió del hospital esa noche con un peso en el pecho.
No culpa, no tristeza, resolución. Porque Grace no era la única. Si una mujer había sido escondida, ¿cuántas más habían desaparecido de manera similar? ¿Y si Storm nunca hubiera ladrado a esa pared? De vuelta a casa, Mike llevó a Storm a pasear por la calle principal. Los lugareños los saludaban. Un niño incluso gritó: «¡Ese es el perro héroe!». Mike se rió y frotó el cuello de Storm. «No eres solo un héroe, amigo», dijo suavemente. «Eres un maldito milagro». Al pasar por el escaparate de una tienda, Mike vio su propio reflejo, su uniforme, su compañero y algo más. El conocimiento de que incluso en un mundo lleno de ruido, a veces solo se necesita un ladrido en la dirección correcta para cambiarlo todo. Storm no dejaba de pasear. Habían pasado 2 noches desde que Mike entregó el cuaderno de Grace a los investigadores estatales. Y desde entonces, Storm había estado inquieto, alerta, patrullando el apartamento como si esperara que alguien llamara a la puerta o atravesara la pared. Mike se recostó en su sillón, frotándose las sienes. «La extrañas, ¿verdad?», dijo en voz baja. Storm se detuvo en la ventana, mirando a través de las persianas a la calle tranquila afuera. Sus orejas se movieron, su nariz se levantó, como si estuviera probando el aire por algo que ningún humano podía sentir. Había algo inacabado en él. Mike también lo sentía, porque Grace estaba a salvo, pero esta historia no lo estaba. 3 días después del descubrimiento del cuaderno, Mike fue invitado a una reunión a puerta cerrada con 2 investigadores de la oficina del fiscal general de Oregón y un auditor forense traído desde Sacramento. Aún no lo llamaban investigación criminal, no oficialmente, pero estaban caminando por una línea fina alrededor de algo grande. Kenny, el hombre del que Grace había escrito, estaba resultando difícil de localizar. Había vendido su participación en Parmarmaco West años atrás antes de que comenzaran las demandas. Se había mantenido en silencio, protegido legalmente detrás de capas de compañías fantasma y cuentas en el extranjero. Y sin embargo, había un rastro de papel que llevaba directamente a Maple Oaks. Uno de los agentes le dijo a Mike: «Él aprobó la última renovación antes de que la habitación 309 desapareciera de todos los mapas internos». «Entonces sabía», dijo Mike. «Lo ordenó, posiblemente lo diseñó». «¿Y qué pasa con Grace? ¿Por qué seguía allí después de todos esos años?». Fue entonces cuando el auditor forense sacó un montón de documentos, memorandos escritos a mano, escaneos de facturas antiguas, una cadena de correos electrónicos impresa fechada en 2007. Mike los revisó. Un memorando destacaba: «El paciente 3927 hectáreas excedido la ventana de observación. No reasignar. Ya no es complaciente. Preparar protocolo de supresión a largo plazo». No era médico. No era clínico. Era táctico, como si ella fuera un problema que necesitaba desaparecer. Más tarde esa noche, Mike condujo de regreso a Maple Oaks, no como policía, ni siquiera como manejador, sino como alguien que sabía que aún había fantasmas en ese edificio. Storm se sentó en el asiento del copiloto, con la mirada fija en la instalación mientras estacionaban en el lote. La cinta de la escena del crimen alrededor de la habitación 309 había sido retirada, pero el aire aún se sentía pesado. Adentro, los pasillos estaban más silenciosos de lo habitual. Algunos residentes pasaron arrastrando los pies en pantuflas y batas, susurrando mientras Mike pasaba. Una enfermera ofreció una débil sonrisa y dijo: «Eres el que la encontró, ¿verdad?». Él asintió. «Dios bendiga a ese perro», dijo ella. «No teníamos idea». Mike no dijo lo que estaba pensando, no tenían idea o eligieron no saberlo. Se dirigió directamente al ala de mantenimiento, un área que no había explorado antes. Estaba escondida detrás de la lavandería, por un pasillo estrecho que olía a lejía y polvo. Un hombre en mono estaba sentado en un taburete junto a la caldera, leyendo un número antiguo de Popular Mechanics. Levantó la vista. «¿Buscas algo?», preguntó. «Me llamo Mike Daniels. Soy el que encontró la habitación 309». El rostro del hombre se tensó. «Sí, imaginé que vendrías por aquí. Estabas trabajando aquí cuando construyeron esa pared». El hombre, con una placa que decía Dennis, asintió una vez. «Me dijeron que la sellara», dijo Dennis. «No hice preguntas». «¿Quién?». En ese entonces, eran los hombres de Kenny.
Dijeron que era por aislamiento, para reducir quejas de ruido de los casos psiquiátricos. Así lo llamaron. Me dijeron que no me preocupara por los permisos. Mike lo estudió. Sabías que había alguien adentro. Dennis se frotó la cara, de repente pareciendo más viejo. Escuché cosas. Arañazos, llantos. Se lo dije al supervisor. Dijo que eran solo los conductos de aire o ratas. Pero yo sabía más. Demonios, una vez casi lo abrí yo mismo. ¿Por qué no lo hiciste? Dennis lo miró, con la culpa escrita en cada línea de su rostro. Porque no quería perder mi trabajo. Mike no lo juzgó, no en voz alta, pero en su pecho había una presión creciendo, pena mezclada con furia. ¿Cuántas personas habían elegido el silencio sobre la verdad? ¿Y cuántas más Gracés habían sido enterradas en yeso y olvidadas? Salió del ala de mantenimiento en silencio, con Storm trotando a su lado, pasos ligeros pero tensos. Entonces Storm se detuvo en una pared diferente, frente a la cafetería trasera. Miró fijamente, luego ladró. Mike se congeló. No dijo en voz alta. No puede ser. Pero Storm no se movió. Sus orejas se levantaron. Sus patas delanteras rascaron el borde. El mismo comportamiento. La misma intensidad. Mike miró alrededor. No había residentes cerca. No había personal a la vista. Presionó su oído contra la pared. Nada. Luego un sonido. No golpes esta vez. Un zumbido. Apenas audible. Como un zumbido eléctrico o un ritmo mecánico. Sacó su linterna y examinó el moldeado. Y ahí estaba de nuevo, una costura donde no debería estar. Una grieta mal parchada corriendo por la unión de la esquina. Storm ladró una vez más, luego se sentó, con los ojos aún fijos en la pared. Mike regresó a la mañana siguiente con una orden judicial. Trajo a 2 detectives y a un ingeniero estructural del condado. Necesito abrir esta pared, dijo Mike, señalando de nuevo. Un detective preguntó, ¿crees que hay otra habitación? Creo que hay otro secreto. Storm estaba a su lado, en silencio ahora, pero listo. Preparado. El ingeniero sacó un escáner y lo confirmó. Un espacio. No grande, no del tamaño de una persona, pero algo estaba ahí atrás. La abrieron con cuidado esta vez. Sin mazo, solo cortes precisos a través del yeso y el panelado viejo. Y detrás, una cámara, sin puertas, sin ventilación, sin luz, solo cajas. Adentro había docenas de carpetas de manila, bolsas selladas y cintas de casete, todas cuidadosamente etiquetadas, todas con el membrete antiguo de Parmarmaco West. Habían encontrado el archivo, registros de pacientes, tablas de dosificación, registros de experimentos, nombres, fotos, fechas. Algunos archivos tenían X rojas sobre ellos. Otros estaban etiquetados con actualizaciones de estado como inactivo o terminado. El número de Grace, 30.927, estaba listado en varios lugares. Una entrada decía, sujeto no complaciente después de la semana 8, respuesta inestable, transferir a aislamiento manual por directiva de Kenny. Otra, fase de observación terminada. Sujeto físico retenido para protocolo de silencio a largo plazo. Mike no podía respirar. Esto no era medicina. Esto era contención. Esa noche, se sentó en su camioneta otra vez con Storm, mirando el asilo bajo un cielo que se oscurecía. No creo que ella fuera la única, dijo en voz baja. Storm no se movió, pero Mike podía sentir su presencia, constante, anclada, vigilante. ¿Y si había más ensayos, otras instalaciones? ¿Y si Kenny hizo esto en otro lugar? Miró el archivo en su regazo, el registro completo de Grace. Y en la parte inferior de la última página, fase 3, expansión del sitio, ubicaciones propuestas, Idaho, Utah, Texas Occidental. Encendió la radio, estática, luego una canción, una melodía country clásica tarareando sobre caminos olvidados y pecados enterrados. El tipo de canción que no escuchas realmente hasta que las palabras te golpean en el momento justo. A veces la verdad no toca, raspa en tu puerta. Mike extendió la mano y puso una mano en el hombro de Storm. ¿Listo para una más? Storm finalmente se giró hacia él,
movió la cola una vez y dio un ladrido suave y bajo. Eso era un sí, porque Storm no perseguía fantasmas. Perseguía lo que el mundo intentaba olvidar. Mickey había conducido a través de 4 estados en 3 días. Oregón a Nevada, Nevada a Utah, luego finalmente Arizona. Storm se extendió por el asiento trasero de la camioneta, levantando la cabeza cada pocas horas para ver el desierto pasar, sus ojos agudos pero silenciosos, como si supiera a dónde iban, incluso si Mickey no lo sabía. La carpeta yacía en el asiento del copiloto, con los bordes desgastados por el manejo. Dentro había fotocopias de registros de pacientes, notas descoloridas y un nombre rodeado en tinta roja una y otra vez: Edward Kenney. La última entrada del diario de Grace no nombraba a nadie más, solo a él una y otra vez. Mickey había mirado esa página demasiadas veces. Después del descubrimiento del archivo escondido detrás de la pared de la cafetería, los investigadores estatales habían obtenido un acceso más amplio a los registros sellados de la ahora desaparecida Parmarmaco West. No tomó mucho tiempo para que un nombre apareciera en la cima de cada transacción cuestionable. Kenney había evadido la rendición de cuentas durante casi 2 décadas. No aparecía en demandas, nunca enfrentó cargos penales, nunca habló con la prensa, porque Kenney sabía cómo desaparecer sin desaparecer. Pero eso fue antes de que Storm rascara una pared. Según la última información, Kenney vivía bajo una nueva identidad, David Ellison, en una comunidad de retiro privada fuera de Scottsdale, Arizona, cerrada, cara, tranquila, un buen lugar para que los fantasmas se escondieran a plena vista. Mickey no fue enviado por el Estado, no oficialmente. El papeleo aún estaba atascado en el lodo burocrático. Pero no iba a esperar una luz verde mientras el hombre responsable de enterrar a personas vivas regaba su césped en el desierto. No iba a arrestarlo. Solo quería que Kenney mirara a los ojos de Storm y recordara. El sol apenas comenzaba a ponerse cuando Mickey estacionó frente a la Villa 6B. No tocó el timbre. Solo dio 3 golpes. Un momento después, la puerta se abrió con un chirrido. El hombre que respondió estaba en sus 70, delgado, calvo, piel bronceada, demasiado bronceada para alguien que decía estar confinado en casa. Pero los ojos eran fríos, quirúrgicos. Mickey no dijo su nombre, solo dio un paso atrás y señaló a Storm. Storm caminó hasta la puerta y se sentó justo frente a Kenney y miró fijamente. Kenney se tensó, solo por un segundo, pero Mickey lo vio. ¿Lo recuerdas?, preguntó Mickey en voz baja. Kenney parpadeó. Has cometido un error. No, cambiaste tu nombre. Eso no es un error. Eso es intención. No soy quien crees que soy. Mickey dio un paso adelante, bajó la voz. Grace Abbott, paciente 3927. La encerraste en una pared. Kenney no se movió. Su expresión no cambió, pero algo en su mandíbula se tensó. Ella está viva, dijo Mickey. Sobrevivió. Eso provocó una reacción, solo un tic en la boca. Mickey se acercó aún más. Ella te recuerda. La voz de Kenney fue tranquila cuando llegó, casi gentil. No se suponía que sobreviviera. Las palabras golpearon más fuerte que un puñetazo. Mickey sintió que sus manos se cerraban en puños. Storm gruñó suavemente, su cuerpo tenso. ¿Qué demonios significa eso?, espetó Mickey. Kenney se encogió de hombros. Nos dijeron que probáramos los límites de la terapia de aislamiento, el desapego de la memoria, el repatterning neuronal. Grace fue la fase final. Era una persona. Era una anomalía. Resistente, no respondía a la sedación, no cooperaba. Nos ordenaron sacarla del estudio. Entonces la enterraste. Kenney no respondió. Mickey respiró hondo. No estaba aquí para dar puñetazos, pero se estaba volviendo más difícil por segundos. ¿Sabes qué encontramos detrás de esa pared?, preguntó. ¿Tu conciencia? No, tu legado. Mickey arrojó un pequeño objeto a los pies de Kenney, una etiqueta metálica, 30.927. Kenney la miró fijamente. Mickey continuó, el estado de Oregón está preparando cargos. Las demandas civiles están llegando. La historia de Grace es nacional ahora. Tu nombre estará de nuevo en cada titular. Tengo abogados. Los vas a necesitar. Kenney asintió lentamente,
Luego dio un paso atrás y comenzó a cerrar la puerta. Antes de que pudiera, Storm dio un paso adelante y ladró un ladrido agudo y estremecedor. Kenny se congeló. La puerta quedó medio abierta. No miró hacia abajo. Solo dijo: «Los perros nunca olvidan». Luego cerró la puerta. Mike se quedó allí por un momento. Storm soltó un gemido bajo. «Ni siquiera se inmutó», murmuró Mike. «Sin disculpas. Sin arrepentimientos». Pero mientras se alejaban, notó algo extraño. Un hombre en un carrito de golf observando desde el otro lado de la carretera. Hizo un gesto. Mike devolvió el gesto, cortésmente. Pero algo se sentía mal. El hombre no era un residente. Su postura era demasiado erguida, demasiado alerta. De vuelta en el motel esa noche, Mike miró el ventilador del techo, repasando el encuentro una y otra vez en su cabeza. ¿Por qué Kenny no lo negó? ¿Por qué admitir que no se suponía que sobreviviera? ¿Porque pensaba que era intocable o porque no tenía miedo? Storm se acurrucó al pie de la cama, inmóvil como una estatua. Entonces vino el golpe. Mike saltó de la cama. Abrió la puerta lentamente. Un hombre con una gorra de béisbol estaba en el pasillo. ¿Mike Daniels? Mike asintió. «Soy el agente Cole, Departamento de Justicia. Necesitamos hablar». Se sentaron en la pequeña mesa junto al microondas del motel. El agente Cole colocó una carpeta en la mesa. «No eres el único que ha estado investigando». Mike levantó una ceja. Cole abrió la carpeta. Dentro había fotos de otras instalaciones, similares a Maple Oaks, en el medio oeste y el suroeste. Todas alguna vez afiliadas con Parmarmaco West o sus firmas asociadas. «Hemos identificado 6», dijo Cole. «Todas con desapariciones inexplicables de pacientes, lagunas en registros de inspección, registros médicos falsificados y Kenny». «No solo Kenny», dijo Cole. «Hay una red, inversores, consultores, juntas médicas que miran para otro lado. Estamos hablando de una conspiración que abarca más de 20 años». Mike exhaló. «Grace fue la llave que lo abrió», dijo Cole. «Y tu perro, él abrió la maldita puerta de una patada». A la mañana siguiente, Mike se paró frente al hospital otra vez. Tenía algo que contarle a Grace. Adentro, ella estaba sentada junto a la ventana en un sillón reclinable, envuelta en una manta azul pálida. Sus manos estaban más firmes ahora, su rostro más presente. Mike se sentó a su lado. Storm se acurrucó a sus pies. «Lo saben», dijo. «Los federales están investigando. Ya no estás sola en esto». Grace asintió. Su voz era baja. Seguía preguntándome si lo había inventado todo. Si solo estaba en mi cabeza. «No lo hiciste». «Intenté gritar», dijo. «Durante años, pero las paredes se tragaban todo». Mike la miró. «Pero él te escuchó». Ella sonrió débilmente y se agachó para acariciar a Storm. «No todos los héroes llevan insignias», dijo. «Algunos solo ladran a las paredes». La historia llegó a las noticias nacionales esa semana. Mujer encontrada viva detrás de una pared, escondida durante 17 años en un experimento médico abandonado. Siguió un clamor público. Se convocaron audiencias en el Congreso. Kenny fue citado. Los inversores entraron en pánico. Pero para Mike y Storm, el mundo no cambió de la noche a la mañana. Todavía salían a caminar. Todavía se detenían en la cafetería donde Storm recibía un vaso de crema gratis. Todavía hacían tiempo todos los jueves para visitar a Grace. Porque la justicia no se trataba solo de titulares. Se trataba de aparecer una y otra vez cuando otros miran hacia otro lado. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás del hospital, Grace miró por la ventana y dijo algo que Mike no esperaba. «Hay otros». Mike se inclinó. «¿Otros?» Grace asintió. «Los escuché». Antes de que la pared se quedara en silencio, susurros, llantos, arañazos. Tal vez fue mi mente. Tal vez no. Mike miró a Storm, que ya estaba sentado, alerta de nuevo. No habló porque ambos sabían que venía después. La historia no había terminado. No hasta que la última voz detrás de la pared fuera escuchada.
La pista llegó a través de un mensaje de voz anónimo. La voz de una mujer, rasposa y distante, dejó un mensaje en la línea directa del condado. Hay otro lugar, cerca del lago El Sinore. Lo llamaban centro de recuperación, pero la gente entraba y no salía. Busquen el nombre Silver Pines. Busquen la habitación 207. Sin nombre, sin número, solo eso, y luego la línea se cortó. Mike lo escuchó 2 veces antes de reproducírselo a Grace. Ella estaba sentada derecha ahora, más fuerte cada día. Todavía no le gustaban las luces del techo en la habitación del hospital, demasiado estériles, demasiado brillantes. Pero su memoria se había agudizado. Recordaba detalles, rostros, planos, procedimientos. Cuando escuchó el mensaje, sus manos comenzaron a temblar. He oído de ese lugar, susurró. Uno de los sitios de prueba de los que nunca hablaban. Transferían a las personas allí si resistían el condicionamiento. Creo que lo llamaban terapia de fase profunda. Mike la miró. ¿Crees que podría haber alguien todavía allí? No creo, dijo. Sé. Las autoridades fueron cautelosas esta vez. La investigación sobre Parmarmaco West había evolucionado en una investigación federal a gran escala. Se habían identificado 6 instalaciones diferentes en 4 estados como centros de contención experimental, con Silver Pines listado entre ellos. Pero debido a cambios de propiedad de LLC desaparecidas y kilómetros de cinta burocrática, nadie había entrado aún en el edificio hasta ahora. Mike ya no era de la policía, pero había sido invitado a observar, extraoficialmente, gracias a la apreciación del DOJ por el caso que abrió de par en par con Storm. Cuando llegó a Silver Pines, el sol apenas comenzaba a salir. Storm saltó de la camioneta, con la nariz moviéndose, tan pronto como sus patas tocaron el suelo. El lugar parecía haber sido abandonado durante años. Pintura descascarada, maleza crecida, luces de seguridad rotas. Un letrero cerca de la puerta aún decía instalación privada. Prohibida la entrada. Mike estaba con el agente Cole y otros 2 agentes federales con equipo táctico. ¿Seguro que quieres caminar esto con nosotros?, preguntó Cole. Caminé el último, dijo Mike, señalando a Storm. Y él lo corrió. El vestíbulo principal de Silver Pines era un fantasma de una promesa. El escritorio de recepción había sido despojado, los muebles desaparecidos, el papel tapiz rizado en los bordes como hojas muertas. Pero la energía aún funcionaba, y el ascensor, viejo, jadeante, aún zumbaba. Mike y Storm siguieron a los agentes 2 pisos abajo hacia el sótano. El aire se volvió más frío, metálico, y Storm comenzó a gruñir, bajo, constante, enfocado. Pasó directamente por el primer pasillo y se detuvo en una puerta marcada como 207, el número exacto del mensaje de voz. El agente Cole señaló a su equipo. Abrieron la puerta con cuidado, linternas encendidas, armas desenfundadas. Conducía a un corredor estrecho, un túnel realmente, revestido con azulejos azules descoloridos y cables expuestos. Al final, otra puerta. Esta pesada, reforzada, cerrada con un teclado antiguo. Storm ladró una vez, luego miró fijamente. Mike dio un paso adelante. Hazlo. Forzaron la puerta. Y lo que encontraron hizo que incluso los agentes se quedaran en silencio. Dentro de la habitación 207 había 4 camas, 2 de ellas aún ocupadas. 2 hombres ancianos, sujetos por ataduras de tela, con ojos abiertos y hundidos, parpadearon ante la luz repentina. El olor antiséptico y moho colgaba denso en el aire. Estaban vivos, apenas. Junto a ellos había bandejas de comida intacta, bolsas de plástico con fluido intravenoso y una pared de archivos de papel, registrados a mano. Nombres, fechas, dosis, y, como antes, la mayoría de los archivos tenían barras rojas, excepto 2. Los agentes llamaron rápidamente para una evacuación médica. Mike se acercó lentamente a uno de los pacientes, un hombre de unos 70 años, que miraba al techo, sus labios moviéndose sin sonido. Mike se arrodilló a su lado. «¿Está bien?», susurró. «Estás a salvo ahora». El hombre giró sus ojos hacia Storm. Luego, con una voz ronca, susurró: «¿Finalmente es de mañana?». En la semana siguiente, Silver Pines llegó a los titulares nacionales.
El descubrimiento de sujetos de prueba vivos en un centro de cuidado de memoria abandonado conmocionó al país. Las demandas llovieron. Los políticos se apresuraron a desvincularse de los donantes de campañas pasadas ligados a Parmarmacco West y sus afiliados. Pero nada de eso sorprendió a Mike, y nada sorprendió a Grace. Se los dije, dijo cuando vio las noticias de última hora desde su cama de hospital. Les dije que había otros. Storm estaba acostado a sus pies, con la cola golpeando. Ella lo miró y sonrió. Él lo supo antes que cualquiera de nosotros. Mike fue ofrecido un trabajo con un nuevo grupo de trabajo federal, supervisión para fraude en el cuidado de ancianos, alcance investigativo para violaciones de cuidado a largo plazo. Lo rechazó, no porque no le importara, sino porque ya tenía una misión. Él y Storm comenzaron a viajar a instalaciones por todo el país. A veces invitados, a veces no. Storm caminaba por los pasillos, olfateaba los rodapiés, observaba las paredes. A veces ladraba, a veces no. Pero dondequiera que iban, la gente ahora escuchaba, y esa era la diferencia. Una tarde de primavera, Mike trajo a Storm de vuelta a Maple Oaks. La instalación tenía nueva propiedad, nuevo personal, nuevas reglas. Grace había sido trasladada a un hogar de cuidado cercano, donde recibía apoyo a tiempo completo y visitas diarias de una enfermera que, a diferencia de las antiguas, realmente se preocupaba. Mike caminó por los pasillos con Storm, pasando por habitaciones familiares. La habitación 214, la cafetería, el corredor que solía ser blanco pero ahora tenía una ventana y luz solar. Cuando pasaron por el antiguo sitio de la habitación 309, Storm se detuvo, luego se acostó, en silencio, tranquilo, como diciendo, hicimos lo que vinimos a hacer. Esa noche, Mike se sentó en el porche del hogar de cuidado con Grace, tomándote helado. Los pájaros cantaban. Una brisa pasaba por los pinos. Grace lo miró. ¿Crees que alguna vez serán castigados los que están detrás de todo esto? Mike se encogió de hombros. Algunos lo serán, otros no, pero ahora el mundo lo sabe. Grace asintió, su voz suave. Y saber es donde comienza la sanación. Storm ladró una vez, casi como en acuerdo. Ella se agachó y rascó detrás de sus orejas. Nunca se rindió. No, dijo Mike, nunca lo hace. Storm falleció 2 años después, pacíficamente en casa, rodeado de personas que lo amaban. Fue enterrado bajo un árbol detrás de la cabaña de Mike con una placa simple que decía, Storm, escuchó las voces que nadie más escuchó. Mike visita la tumba a menudo, a veces con café, a veces con preguntas, y siempre con gratitud, porque nunca se trató de ser un héroe. Se trataba de no mirar hacia otro lado. Hoy, Mike dirige una pequeña organización sin fines de lucro llamada Voces No Escuchadas, dedicada a investigar negligencia, abuso y crímenes ocultos en instalaciones de cuidado a largo plazo en todo Estados Unidos. Lo primero que ves en su página web, una foto de Storm. Junto a ella, una cita. La justicia comienza escuchando a los que no pueden hablar. Gracias por seguir este viaje. La historia de Storm no es solo sobre un perro o una mujer. Es sobre lo fácil que olvidamos a los más vulnerables y lo importante que es prestar atención cuando alguien o algo se niega a quedarse en silencio. Nos encantaría saber tus pensamientos. ¿Crees que los perros pueden sentir el mal o tal vez incluso la verdad? Déjanos saber en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, por favor compártela. Nunca sabes quién podría necesitar escucharla.